momento. Cambiamos de ciclo ya, cambiamos de serie. Así que estamos muy contentos de poder empezar una nueva serie enfocada al mejor de nuestros amigos, aquel que nos consuela, aquel que está con nosotros enseñándonos cada día lo que nosotros tenemos que hacer, aquel que está con nosotros cuando lo necesitamos más, la serie del Espíritu Santo. Si lo han encontrado, podemos decir amén. Dice así en el nombre de Jesucristo: cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. También hará saber todo acerca de mí y así me honrará. Todo lo que es del Padre también es mío. Por eso dije que el Espíritu les hará saber todo acerca de mí. Quiero en esta tarde que usted incline su rostro, usted conmigo aquí en este lugar, y podamos orar a la presencia de Dios en este momento. Podamos decirle a nuestro Señor Jesucristo lo importante que es que Él venga a nosotros. Padre amado, en esta tarde, Señor Jesucristo, hay un pueblo que necesita más de ti. Hay un pueblo que ha venido, Señor Jesucristo, con hambre de tu palabra, con hambre, Señor Jesucristo, de tener un encuentro contigo. Señor Jesús, el día de hoy yo te pido que tú abras nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento y nos permita, Señor Jesucristo, poder entender, poder asimilar y poder atesorar esta palabra que no es mía, Señor Jesucristo, es tuya, Señor Jesús. Es palabra que tú pusiste, que tú quisiste transmitir a tu pueblo. Señor Jesucristo, yo te pido que bendigas la vida de cada una de las personas que están aquí en este lugar y que nos permita, Señor Jesucristo, con toda bondad y con toda humildad, Señor, recibir todo aquello que nos hace falta para nuestra vida, Señor Jesús. Te damos las gracias en tu glorioso nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? Voy a tratar de hablar despacito. Yo, si bien es cierto, he predicado algunas veces acá en la iglesia. He aprendido a lo largo del tiempo que tal vez no soy muy evangelista, pero sí un poquito más enfocado a la enseñanza. Y además ando un poquito mal de la garganta. Ayer no hablaba, gracias a Dios hoy día hablo. Así que con toda calma vamos a ir avanzando en este tema. Y no sé si usted sabe, pero Dios habló en la vida de usted en algún momento. ¿Cuántos lo creen? ¿Y cuántos creen que Él habla hoy día en la vida de ustedes? ¿Y cuántos creen que seguirá hablando en su vida? Dios habló de ti, Dios habló para ti y te hablará a ti. Sin comunicación no podemos tener una relación. Sería muy difícil que la hermana Lola, sin comunicarse con mi hermano Seba, pudieran tener una relación tan linda como la que tienen, ¿cierto? Los principales problemas de las parejas son la falta de comunicación, ¿cierto? Porque no nos llegamos a entender bien las necesidades del otro, lo que necesita el otro, las cosas que le preocupan. Cuando falla la comunicación, falla todo. También es importante, hermanos, la comunicación con Dios. Es importante escuchar a Dios. Dios es un comunicador. Dios desea revelar sus pensamientos y que nosotros también podamos escuchar su voz. Él está buscando un receptor. Él siempre ha estado buscando a alguien que lo escuche. Lo hizo así con Moisés cuando se le apareció en la zarza. Lo hizo con Samuel cuando en la noche lo despertaba, ¿se acuerdan? Y lo llamaba Samuel, Samuel. Siempre ha estado buscando a alguien que escuche su voz. Él está buscando un receptor. Esto está documentado a lo largo de toda la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que Dios habla a los hombres. En el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan a quién le habló el Señor personalmente después de que Él había subido ya al cielo? Habló con Pablo. En el camino Él se le apareció y le habló directamente a Él. Entonces no es algo anacrónico pensar que solamente en el Antiguo Testamento Dios hablaba audiblemente con las personas, sino que a través del tiempo, a través de la Escritura, siempre el Señor ha estado hablándole al pueblo, hablándole a la gente, a aquellos que lo buscan, a aquellos que necesitan de Él. Que Dios habla a los hombres, el relato de la creación, habla de muchas maneras. Hay cosas
que me faltan por decirles, dijo el Señor en Hebreos capítulo 1, verso 1, pero cuando venga el Espíritu Santo, hablará y no hablará de su cuenta, sino tomará de lo que es mío y se los dará a conocer. Parafraseando lo que dijo el Señor, estaba diciendo que Cristo, que seré yo mismo el que le hablaré después del tiempo que yo me vaya. ¿Ya? O sea, Jesús le dijo, yo no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién viene a nosotros hoy día? El Espíritu Santo. Era necesario. Yo me imagino que debe haberse desesperado el Señor viendo a sus discípulos, ¿cierto? Que Él los mandaba a orar, los mandaba a hacer algo específico y que cuando Él llegaba allá ellos estaban haciendo otra cosa. Él se enojaba un poco, les decía, ni siquiera pueden hacer esto que les mandé. Me imagino que tiene que haber dejado una estrategia para seguir comunicándose con los discípulos después de que Él se fue. Porque imagino también que así como nosotros, los discípulos tenían muchos defectos, muchas cosas que no habían sido trabajadas en su vida, y así que era necesario que el Señor Jesucristo siguiera hablando a ellos de una forma diferente, eso sí. Hay que recordar San Juan 14, que dice, hay cosas que me faltan por decirle, no están completos aún, pero van a necesitar mi voz. Es cierto que Dios habló de ti, dijo, pero también te hablará. Él habló de ti en la creación, Él habló cuando dijo, yo quiero que mi hijo sea esto, yo deposito mis planes sobre mi hijo. Pero es verdad también que Él te seguirá hablando, porque para que tú ejecutes los planes que el Señor tiene para ti, tú tienes que escuchar su voz. ¿Saben por qué? Principalmente porque uno en el caminar del Evangelio, y los hermanos más antiguos me pueden decir, siempre uno encuentra desvíos, siempre uno encuentra un tropiezo, algo que nos trata de alejar de los propósitos de Dios en la vida de uno. Pero cuando nosotros estamos agarrados y aferrados al Espíritu Santo, luego Él nos corrige, nos endereza y nos pone nuevamente en el camino. Existen dos errores que en esta sociedad cristiana en la que vivimos están muy marcados con respecto a la doctrina del Espíritu Santo. No sé si ustedes conocen iglesias que son Espíritu Santo céntricas, que todo el mover de la iglesia se basa en la experimentación del Espíritu Santo en un altar, ¿ya? Se ha llevado eso al extremo, por eso muchas veces los cristianos somos motivo de burla de distintas personas, de distintas gentes que está fuera de nuestro contexto cristiano. Hay iglesias que dedican su vida completa a buscar manifestaciones del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo se manifiesta cuando nosotros le somos fieles, cuando nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos atienda. Ese movimiento carismático del que yo les hablo está obsesionado con el Espíritu Santo y tienden a concentrar toda su doctrina en la adoración exclusivamente a Él. ¿Será importante adorar a Jesucristo y recibir su Espíritu? ¿Sí? ¿Cuántos dicen que sí? Yo digo que sí. Será necesario también que aparte de eso nosotros estemos estudiando, estemos escudriñando, recibamos cada día más conocimiento de la palabra de Dios para también probar los espíritus. Claro que sí. Yo creo que esto es un equilibrio, porque hay iglesias que también les pasa lo contrario. Después de estar inmersos en este sistema de predicaciones del Espíritu Santo, de mover del Espíritu Santo, muchas veces por cosas que ven o que les sucede, sienten después un rechazo posteriormente y se van al otro extremo, solamente palabras, solamente escuchar lo de Dios, después irse para la casa y negar las manifestaciones del Espíritu Santo, que es algo incorrecto, porque nosotros debemos anhelar tener una relación consciente con el Espíritu Santo, porque es Jesucristo mismo que viene hoy día a nosotros. Entonces ese también es un peligro, porque le dan un énfasis excesivo solamente al estudiar la palabra y descuidan una parte importante, que es cuando el Espíritu Santo llega a corregir nuestra vida, llega a avivar nuestro corazón. ¿Cuántos han pasado por algún desierto en alguna oportunidad? ¿Cuántos hemos estado caminando cuando hemos sentido que está todo seco, que hay un valle, que nada nos reconforta?
Y solamente con un abrazo del Espíritu Santo, de la presencia de Jesucristo, eso cambia y nos vuelve a meter en la senda correcta. Así es, pues hermano. No se puede hacer una cosa o la otra. Son las dos cosas muy importantes. Es que la experiencia personal es a menudo, hermanos, elevada a la verdad objetiva de las Escrituras. Hay algunos que rechazan a la gente carismática como nosotros. Nosotros nos declaramos carismáticos, somos cristianos carismáticos, que buscamos la presencia de Dios, buscamos las manifestaciones del Espíritu y los dones. Pero siempre hay que buscar un equilibrio. Los problemas espirituales, por esos medios que son menos carismáticos, son tratados más humanamente. Muy generalmente cuando hay problemas emocionales, en esos lugares los cristianos nos mandan al psicólogo, nos mandan a distintas disciplinas más humanas, cuando nosotros sabemos que eso sirve, pero que sin aferrarnos a Dios nada es completamente bueno para nuestra vida. Nosotros sabemos que la mejor cura para una depresión es sumergirnos profundamente en la misericordia y en la presencia de Dios. Los problemas espirituales son tratados así, de forma sencilla. En resumen, el ministerio centrado en el hombre opera prácticamente como si el Espíritu Santo fuera innecesario. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es innecesario en nuestra vida? ¿Cuántos creen que es necesario? Si entendemos mal el papel del Espíritu Santo, o si dejamos al Espíritu Santo de lado por completo, ¿cómo nosotros podemos comprender lo que es caminar en el Espíritu? La solución de los problemas de la iglesia hoy está en resolver los problemas del cristiano individual. ¿Saben por qué? Porque si ustedes como personas están quebrados, están fracturados y sin conocimiento de Dios, es muy poco probable que perduren en su caminar en la iglesia, en el camino del Señor Jesús. Por eso es que es necesario entender que el antídoto para cada error que nosotros conocemos, el poder para transformar todas nuestras debilidades, la victoria de cada derrota que hemos tenido en la vida y la respuesta a cada necesidad está disponible para todos los creyentes, porque vive en nuestro corazón y en nuestra vida, y es Jesucristo, manifestado como el Espíritu Santo. La respuesta y el poder ya nos ha sido dado porque el Espíritu Santo mora ¿dónde? En nosotros. Lamentablemente, estas realidades no han sido muy tomadas en serio por los cristianos del siglo XXI. Y en 1 de Juan 3, verso 3, o sea, capítulo 3, verso 24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en mí, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo sabemos si el Señor permanece en nosotros, si su palabra permanece en nosotros? Por el Espíritu que Él nos ha dado, hermano. Yo sé que si en alguna oportunidad usted ha experimentado el Espíritu Santo, ha experimentado ese abrazo tan especial de Jesús, cualquier cosa que usted pase en su vida, cualquier cosa difícil a la que usted se enfrente, basta solamente un toque de Él para saber que todo está bien. Basta solamente un toque de Él para saber que tenemos esperanza. Basta solamente un toque de Él para saber que nosotros somos bendecidos en Él. El apóstol está hablando de la morada de Cristo en nosotros, que es el Espíritu Santo, y lo que el Espíritu Santo nos da a conocer. Ahora bien, podría ser controvertido ver cómo es posible que nosotros podamos entender cuando el Espíritu Santo nos habla. ¿Alguna vez se han confundido? Yo me acuerdo que hay como una especie de espiritualidad de primerizo. No sé si a usted le pasó cuando entró a la iglesia, la primera vez que sintió el abrazo de Dios, el Espíritu Santo, que después andábamos muy emocionados por todas las cosas y todo lo veíamos espiritual. No sé si se acuerdan de eso. Resulta que tenían un sueño así como que no tenía ni pie ni cabeza y ustedes lo sentían que era del Señor y estaban prácticamente profetizando para su vida a través de ese sueño. Pero ¿serán esos sueños realmente la voz de Dios o no?
es importante que nosotros podamos identificarlo. O por ejemplo, cuando alguien iba en la micro, alguien iba sentado al lado de nosotros y nos decía algo como del Espíritu Santo, algo de Dios, nosotros nos poníamos contentos y decíamos: el Señor me habla fuera de tiempo, a destiempo, y todas las cosas que hacíamos lo tomábamos muy, muy, muy espiritual. Pero es importante que nosotros sepamos diferenciar cuándo es Dios que nos habla y cuándo no es Dios que nos está hablando. ¿Ya? Eso es importante, porque a veces nosotros tomamos como profecía algunas cosas, o cuando oramos en lo privado creemos que el Señor es el que nos habló. Pero ¿cómo podemos nosotros distinguir la diferencia de la voz de Dios a la voz nuestra misma? Es algo que debería preocuparnos, ya que muchas veces por nuestras emociones nosotros cometemos errores y tomamos malas decisiones. Así que quiero compartir en esta tarde brevemente 6 formas en las que hemos aprendido que el Espíritu Santo habla. Amén. La primera forma de que el Espíritu Santo nos habla a nosotros es a través de la Escritura. El Espíritu Santo dirigirá tu vida a través de la Escritura, ya sea en la predicación, en la lectura, en la alabanza, en las oraciones. Pero la forma que el Espíritu Santo tiene para hablar a tu vida, que es una de las más importantes, requiere de que tú hagas algo. Requiere de que tú constantemente estés escudriñando la Escritura, constantemente estés leyendo la Escritura, constantemente memorices cosas que están escritas ahí. Porque cuando lleguen los momentos de aflicción y de angustia, adivina qué, el Espíritu Santo va a usar lo que tú tienes adentro y lo va a traer para que tú lo puedas aplicar en tu vida. Esto es como una computadora. Si una computadora está vacía de información, muy difícilmente tú puedes buscar algo para usar dentro de ella. Pero si tú llenas esa computadora de información y quieres buscar algo relacionado a lo que tú pusiste de información ahí, vas a tenerlo accesible y vas a poder tener una respuesta. Nosotros también somos así. La palabra de Dios tiene que penetrar en nuestra vida, en nuestro corazón. Siempre tener palabra en nuestra boca. Y cada vez que llega aflicciones, el Espíritu Santo te va a recordar lo que tú necesitas, que está ahí en la palabra de Dios. Y cortito, yo me acuerdo que eso me sucedió cuando hemos hablado mucho en estos días de eso, ayer en la célula con los hermanos. Cuando mi hijo Lucas estuvo hospitalizado, es una de las cosas más fuertes que me tocó, porque él tuvo 2 convulsiones. Y cuando él estaba hospitalizado, hermano, y los médicos estaban ahí de urgencia atendiéndolo, y él perdía la conciencia, él se iba, él estuvo desconectado de la realidad varios minutos. Nosotros teníamos una angustia terrible con mi esposa ahí. Era tan fuerte lo que le estaban haciendo, que le metían inyecciones, jeringas y cosas por sus manitos. Tenía 1 año 8 meses, que nosotros estábamos muy desesperados, hermano, y los doctores nos sacaron y nos sentaron en unas bancas justo afuera de la sala de espera, donde a él lo estaban reanimando. Y yo tenía una angustia tan grande en mi corazón, hermano, hasta que llega palabra de Dios a mí. Me acuerdo que era un salmo, que el Señor es tu luz y tu fortaleza. ¿De qué vamos a temer? Inmediatamente recorrió por mí una tranquilidad inexplicable. Algo que es sobrenatural. Algo que no es de uno, porque ¿qué padre que está aquí en este lugar puede decir que cuando un hijo no se enferma uno puede estar tranquilo? Si es una de las cosas más terribles que a nosotros nos pasa. Pero así actúa el Espíritu Santo. Mientras tú más te llenas de su palabra, más recursos tienes para que Él hable a tu vida cada vez que tú lo necesitas. Por eso nosotros no tenemos que adivinar o especular sobre quién es Dios o lo que dice Dios, porque nos lo dicen las Escrituras. Entonces, cuando lees la Biblia, el Espíritu ilumina las Escrituras para que cobren vida y podamos entenderlas. Si tienen dificultades para leer su Biblia, deténganse también, porque a veces a nosotros nos cuesta. Hay partes que uno lee que no le encuentra mucha aplicación a nuestra vida. Sin embargo, nosotros cuando hay algo que no entendamos de las Escrituras, detengámonos, hablemos con Dios y digámosle: Señor, yo quiero que tú a través de tu Espíritu me guíes en esta lectura que yo voy a hacer. Nunca habrá otro libro, aparte de la Biblia,
que el Señor te mande a leer, que el Señor te pida que tú escudriñes. Es importante saber que jamás el Señor nos dirá en sueños o profecía, hermano, algo que contradiga la Biblia. Si hay algo explícitamente que tú sientes en tu espíritu, pero que es contradictorio a la Biblia, no es de Dios. Porque Dios no miente, porque las Escrituras no se equivocan, porque la palabra de Dios puede pasar el cielo y la tierra, pero no su palabra. Y uno tiene que tener ojo porque hay doctrinas que basan sus sentires, sus cosas, en experiencias personales que vivieron personas posteriores a la Escritura. Por ejemplo, no sé si han escuchado hablar del bautismo por los muertos, que tú te puedes bautizar por gente que ya no está en este mundo para darle salvación a través de tu acto de bautismo. Eso es algo que muchas doctrinas las practican, y es algo que me imagino que fue un sentimiento que ellos tuvieron, tal vez creyendo que estaban llenos del Espíritu, pero eso es contradictorio a lo que la Biblia dice. En 2 de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 21 dice: por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Pero antes de nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. Ningún profeta habló por su propia cuenta, al contrario. Todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Cualquier cosa que escuches, sientas o te dirijas nunca será diferente o contradicirá lo que Dios dice en su libro, porque todo lo que alguien más diga debe alinearse y ser confirmado por la Escritura. Por eso es tan importante que lean la Biblia, amen la Biblia, estudien la Biblia, porque si no conoces la Biblia, entonces no podrás escuchar a Dios hablar. Por lo tanto, la forma principal en que el Espíritu Santo habla es a través de la Escritura, pero también hay otras formas menores en las que Dios a veces se comunica con nosotros. Todos necesitamos oír la voz de Dios en distintos momentos de aflicciones, de angustia. Y sabes que cuando estás lleno de la palabra de Dios, esta llega a tu mente y se transforma en un consuelo que necesitas. La segunda forma que el Señor Jesucristo habla a través de su Espíritu es a través de las inspiraciones. ¿Cuántos han sentido alguna vez que tienen que hacer algo que no saben por qué tienen que hacer? Que tienen que irse por una calle que nunca se van, pero tienen que irse por ahí. No sé si alguna vez le ha pasado. O que usted ve a una persona en la calle que ni siquiera está haciendo dedo y algo le dice en el corazón que usted tiene que sentarse ahí, pararse y decirle: súbete, yo te llevo. ¿Han sentido alguna vez algo así? Algo que te impulsa. Un ejemplo será cuando recuerdas a alguien, por ejemplo, y lo llamas y le escribes justo cuando esa persona necesitaba de ti porque estaba pasando por algo difícil. Y ¿se acuerdan ustedes de la mujer samaritana? Recuerden que el Señor es intencional en todo lo que Él hace, y el Espíritu Santo es el Señor. ¿Se acuerdan que cuando el Señor emprendió camino, iba hacia Galilea, tenía que pasar por Samaria, pero podían hacerle el quite a Samaria como todos los judíos lo hacían? Pero el Señor intencionalmente pasó ahí para encontrarse con una mujer. Y cuando Él habló con esa mujer quedó asombrada porque estaba delante del Maestro. Y esa mujer corrió a decirle a todos los de Samaria quién era Jesús. Bueno, Jesús también es intencional a través del Espíritu Santo. Él va a buscar llevarte por caminos que a lo mejor tú no te esperas. Va a poner sobre ti alguna carga incluso que tú a lo mejor no te esperas, pero es porque tiene un propósito contigo en esa situación. A veces el Espíritu nos habla a nuestra vida, no solo para ayudar a alguien, sino también para ayudarnos a nosotros mismos.
Y se lo digo también por experiencia propia. ¿De qué puede hablar uno si no de lo que ha vivido, cierto? Y antes de que yo entrara a la iglesia, me acuerdo que, bueno, ustedes saben que nosotros somos escogidos desde el vientre, cuando nosotros vamos a estar con el Señor, cuando Él nos llama. Antes de yo entrar a la iglesia, me acuerdo que se murió la abuelita de una compañera de trabajo. Y yo fui al funeral, solamente sentí la necesidad de ir al funeral. Después de eso, el papá de mi compañera, que era el hijo de esa abuelita que había fallecido, sufrió una crisis porque le dio depresión en su casa. Y se lo llevaron al hospital, mi compañera y todo. Y la esposa de ese señor que se fue al hospital quedó sola en la casa. Y lloraba y no había nadie que la acompañara en ese día. Y sentí la necesidad de ir a esa casa y quedarme toda la tarde con ella. Hasta que llegó su otro hijo y de ahí yo me fui para mi casa. Hice una amistad con ellos. A raíz de eso, que era inexplicable, yo era un joven de 19 años en ese tiempo. La señora era adulta ya. No sabía por qué razón yo había ido a ese lugar. Después me invitaron a un cumpleaños, después me invitaron a otro cumpleaños y en la tercera invitación que me hicieron a su casa, conocí a la que hoy día es mi esposa. El Señor me había hecho ir a esa casa porque sabía que ahí en esa casa estaba la mujer que Él había hecho para mí. Y por eso te digo que a veces tú haces cosas porque el Señor tiene propósitos para ti, para ayudar a otras personas, pero también te inspira a hacer cosas para tu propio beneficio, para que tú crezcas, para que tú te desarrolles. Hoy día felizmente yo camino con mi esposa en la iglesia, somos los dos bautizados, somos personas que amamos a Dios y lo servimos como Él lo desea. Yo te quiero decir el día de hoy que tú debes confiar en la inspiración del Espíritu Santo, porque Él hará contigo grandes cosas. Dile a tu hermano, Él hará conmigo grandes cosas. Dígaselo con fe a su hermano. En tus manos está la bendición para ti y para todos los que te rodean. Dígale a su hermano, Dios me usa como un instrumento. De otra forma en la que habla el Señor Jesús es poniendo cargas. A veces Dios te pone cargas que tú no entiendes. Otras veces te pone cargas que sí entiendes tú. A veces las cargas que te pone son un ministerio. Todos los que tienen ministerio aquí saben lo que se siente cuando uno no puede cumplir con sus obligaciones dentro de la iglesia. Es maravilloso servir en un ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Pero también es difícil, también es complicado, también es una carga que uno va llevando. A veces, como en el caso de nuestro pastor, no te pone una iglesia, te pone una región de un continente, te pone un país. ¿Cuántos han sentido alguna vez un llamado misionero en su corazón? No sabemos cómo vamos a ejecutar eso que Dios puso en tu corazón. ¿Cuántos han sentido la necesidad de tener una iglesia y dirigir una iglesia? A ver, levanten la mano. Levántenla. Esa necesidad es algo que te persigue, vayas donde vayas, mires donde mires, camines con quien camines, lo sientes, y eso te llevará a un lugar profundo de oración, de meditación o compasión sobre un tema determinado. No sé si te ha pasado, pero en tu corazón sabes que hay algo que debes hacer, algo que Dios puso ahí y que debes desarrollar, un sentimiento, un pendiente que te inquieta. Sabes que en algún momento deberás tomar la decisión de seguir ese camino y te asusta. Te asusta porque te saca de tu zona de confort.
te saca de esto, de venir a la iglesia, de sentarte aquí, de desarrollar lo que estás desarrollando, porque te quiere en otra parte, pero tú sabes que tienes que hacerlo, pero te asusta. ¿Y qué ejemplo más grande que el de Jonás? Imagínense que a Jonás el Señor lo mandó a predicar a Nínive, que era una ciudad que era un pueblo, era gente que había arrasado con la ciudad de Jonás, con su familia, con sus amigos, le quitó los cultivos, mató gente. Hicieron guerra en contra del pueblo de Jonás. Y el Señor le hace un llamado. Y le dice, Jonás, anda allá a Nínive a decirle que yo voy a destruir la ciudad si no se arrepiente. ¿Y qué hizo Jonás? Se arrancó. Huyó de esa carga que le pusieron. Se fue. No llegó. Y eso es lo peligroso, porque uno cree que evitar cuando uno es hijo de Dios, si tú libremente decides dejar a Dios e irte afuera, volver a lo que tú tenías antes, Dios no te va a obligar a nada, no te va a maldecir, Él va a estar esperando que tú vuelvas. Pero si, escúchame una cosa, si tú eres hijo de Dios, estás dentro de sus pasos, estás caminando con Él y Él te dio una tarea y tú no la quieres hacer, prepárate para nadar en el mar. Porque eso fue lo que hizo con Jonás. Jonás desobedeció, fue arrojado al mar. En su infinita misericordia el Señor le volvió a dar otra oportunidad y le dijo, aquí estás otra vez. Cuando él se dio cuenta, cuando él dijo, yo tengo que hacer los propósitos que Dios hizo para mí y tengo que ir. Hasta el último momento tenía en su corazón esa inquietud, pero terminó haciéndolo. Como Jonás, el Espíritu de Dios te ha dado una carga, una misión, algo que sabes tú que debes realizar. Y a veces se nos hace complicado, hacemos caso omiso. Pero hermanos, necesitas cumplir el llamado, cargar esa carga. El Señor nos ha pedido llevar esa carga. Hay cosas que un hijo de Dios debe hacer. Y si amas a Dios con tu corazón, entonces también tienes que someterte a su requerimiento. ¿Sabes por qué? Suena duro, pero el mejor camino que tú puedes caminar es el que Dios estableció para ti. Ahí está toda tu bendición, ahí está toda tu plenitud. Tú buscas la plenitud en tu vida, camina en el camino que Dios hizo para ti. Misiones, alabanza, danza, evangelismo, liderar la célula, ser un anfitrión, cosas que a lo mejor son súper sencillas, pero Dios te hizo para eso. Acepta ese llamado de Dios, porque es el Espíritu Santo que está hablando a través de eso, a través de esa carga, de ese sentimiento. Otra forma en la que el Señor habla es por cristianos como tú y como yo. A través de otros cristianos Dios también te habla. A menudo el Espíritu Santo usará a otras personas para hablar directamente a tu vida. Por eso es tan importante para ti estar activo en la iglesia local, en la célula, en las planificaciones, en la comunidad y rodeado de otros creyentes para que puedan hablarte de la vida, animarte, darte palabras de sabiduría y conocimiento, porque el Espíritu habla a través de otros cristianos. Cuando tú estás mal y llega una hermana o un hermano muy antiguo en la iglesia, para no decir viejito, y te dice, hermana, mira, yo pasé por esto, y te empieza a contar su historia de vida y te empiezas a achicar así porque tu problemita se ve tan chiquitito. Yo me acuerdo cuando el hermano Hugo decía que caminaba de Batuco hasta el Sol de Septiembre todo el tiempo para poder ir a los cultos. Y a veces nos complicamos por la micro, nos complicamos por el auto que se echó a perder, por el frío, por tanta cosa. Ser resiliente, ser fuerte. Muchas cosas aprendemos a través de la vida de otras personas.
En Hechos 9, capítulo 9, verso 17, dice que Dios usó a Ananías para ir a hablarle a Saulo. ¿Se acuerdan de eso? Saulo, después de encontrarse con el Señor, que el Señor le hablara, quedó ciego. Y el Señor le dijo a Ananías, que también era un poco como Jonás, que le fuera a hablar a Pablo. Y Ananías me dio risa porque en vez de decir, el Señor le estaba hablando el Espíritu Santo a él. Y Ananías, en vez de decirle, sí, Señor, yo me paro y voy, le dijo, pero ¿cómo me vaya a mandar a donde Saulo a decirle algo? Si ese anda matándonos a todos nosotros. Tuvo que justificarlo. Anda, porque instrumento en mis manos va a ser él. Y yo le voy a contar a él cuánto va a tener que padecer, así como quédate tranquilo, si igual va a sufrir. Cuando usted, el Señor, le dé palabra para ir a hablarle a un hermano, vaya. A veces todo lo que necesitamos. A veces todo lo que necesitamos es que un hermano que está por ahí vaya y te diga, hermano, yo soñé contigo, Dios me habló de ti, yo sé que tú estás atravesando un momento difícil y ven porque quiero abrazarte. Eso bendice la vida de las personas. Eso bendice la vida de la iglesia. Yo me acuerdo que cuando yo, la primera vez que hablé en lengua, que es la manifestación visible del Espíritu Santo, una de las manifestaciones visibles, había un hermano que, les prometo, no me acuerdo cómo se llama, era de Viña, era viejito, era de la primera iglesia apostólica acá en Chile, creo, antes de cuando recién nos juntamos con el pastor. Y en una de las convenciones, todos hablaban en lengua, yo estaba tieso ahí así. Y no veía, no me pasaba nada. Y me pongo a clamar, a orar. Y de repente veo que se me acerca ese hermano que yo no conozco y me dice, yo desato tus labios en el nombre de Jesucristo, y me unge. Y empecé a hablar en lengua. Dios usa personas. Dios usa a tus hermanos. No menospreciemos el consejo de nuestros hermanos, porque el Señor hablando a través de sus vidas. El número 5, y falta uno y nos vamos, hermano, para que se nos quite el frío. Sueños y visiones. En Joel 2 decía, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? Que mis hijos y mis hijas profetizarán y verán, los jóvenes verán sueños. Dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre ¿quién? Sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, hombres y mujeres. Vuestros ancianos soñarán sueños. Hermano Hugo, ¿usted es el más anciano aquí o no? Acuérdense que anciano es una persona que tiene mucha experiencia en la iglesia, en las cosas. Bueno, habemos varios ancianos aquí, que llevan una vida caminando. Podríamos decir que nuestro hermano Seba, nuestra hermana Lola, nuestro hermano Claudito, nuestro hermano Hugo, el mismo Irra, nació en la iglesia. Mucha gente. Sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Algunas personas tienen sueños y visiones. Algunos hermanos hemos tenido un sueño, una visión profética. Pero también conozco a otros que nunca han visto nada. Es muy común eso. Es muy común querer uno tener todos los dones del Espíritu. Querer poder interpretar, hablar en lengua, ver visiones, soñar, profetizar, todo, pero no todos tenemos la misma forma de ver las cosas. No a todos el Señor nos capacitó de la misma forma, unos con unas cosas, otros con otras. Yo conozco una hermana que está aquí sentada, que en profecía o en visión vio que una hermana estéril de la iglesia iba a tener un hijo en 2 años. No dijo cómo, no dijo de qué forma. Una pareja de hermanos estériles jóvenes de la iglesia que no podía tener hijos, se le profetizó, y es extraño porque uno tiene que tener una certeza de cuando esas cosas suceden, porque imagínense qué es lo que pasa con el corazón de la persona cuando lo que uno habla no se cumple.
Pero se profetizó porque la hermana estaba llena del Espíritu Santo. Y esa hermana hoy tiene su bebé en sus brazos de 6 meses. Viven en el sur, el Pablito con la Andreita. El Pablito era músico acá. Y son cosas reales. A lo mejor, si la hermana no hubiera dicho eso, la hermana Gladys, que está ahí, no hubiera dicho eso, a lo mejor ellos hubieran desistido de su matrimonio. El Señor sabía que había que abrir una puerta ahí. O mi esposa, por ejemplo, que sueña cosas. Soñó con la Josefina tal cual como es ahora, con su nombre, con todo. Mi mamá, que también sueña cosas que después suceden. La hermana Sandra. Muchas personas. El Señor capacita cuando se necesita. El Señor suelta una palabra de vida cuando las cosas están mal. Así que abramos nuestros corazones, porque si usted anhela esos dones, pídale al Espíritu Santo que lo capacite en eso, que le hable, que use su vida para profetizar, para tener sueños, para ver lo que ha de ser más adelante. Es necesario, porque necesitamos tener esperanza en este tiempo. Y el último punto, hermano, dice que Él nos habla con sus brazos. El testigo interior, en mi opinión, esta es la forma número 1 en la que el Espíritu Santo se comunica con nosotros en esta vida. Aquí está el versículo específico donde el Señor nos está dando una pieza de revelación. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos? ¿Cuántos han sentido el abrazo del Señor? Dice, eso está en Romanos 8:16. De cierto os digo, en Cristo no miento, dándome testimonio también mi conciencia en el Espíritu Santo. El primer versículo nos dice que el Espíritu Santo mismo da testimonio en nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. ¿Se siente hijo de Dios usted? Desde que conoció al Señor, ¿usted siente que está seguro que cuando Él venga lo va a llevar? ¿Sabe eso usted o no? El Espíritu Santo le dice eso a cada uno de nosotros. Hay personas que yo conozco que han caminado tal vez en otras denominaciones, que tú le hablas 3 cosas respecto al bautismo y se afecta su corazón y se sienten inseguros, sienten que hay algo que no está bien. Yo me pregunto si aquí hay alguien inseguro, si aquí hay alguien que crea que no es hijo de Dios. No, porque tenemos al Espíritu Santo. No, porque tenemos al Rey de Reyes que ha tocado nuestro corazón y ha confirmado que somos hijos de Dios. Y si el Espíritu de Dios puede dar testimonio de que somos hijos de Dios, también nos puede dar testimonio de otras cosas, nos puede hacer conocer otras cosas. Luego, el próximo verso te probará lo que acabamos de ver. El apóstol Pablo nos da una revelación adicional cuando dice que su conciencia también está dando testimonio en el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo estaba dando un buen testimonio de Pablo en su conciencia. Creo que es parte de nuestro espíritu, que es parte de nuestro espíritu humano. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Usted sabe cuando está mal o no? ¿Sabe cuando se ha equivocado? Cuando uno va y comete un error, algo hace aquí, algo pasa aquí dentro. Algo te genera fricción. Algo te pasa en el interior que tú no sabes por qué. Si nadie te ve, sabes que está mal. Sabes que hay algo que no está cuadrando. ¿Quién da testimonio de nosotros? El Espíritu Santo. Si tú estás bien, el Espíritu Santo se va a encargar de decirte, hijo, tú vas por buen camino. Y si estás mal y amas a Dios, el Espíritu Santo te va a decir, hijo, endereza tus pasos. Es necesario
que te vuelvas a mí. La palabra en estos versículos anteriores que se repite es testigo. El Espíritu Santo está dando testimonio en nuestro espíritu humano de alguna cosa. ¿Y qué es exactamente un buen testimonio cuando recibimos un buen testimonio del Espíritu Santo? Dar testimonio es atestiguar, confirmar, confesar, dar testimonio, hablar bien de alguien, de algo, dar un buen informe, testificar, afirmar lo que se ha visto u oído, presentar el Evangelio con evidencia, una manera inequívoca que el Espíritu Santo te está hablando, hermano, es cuando lo sientes. ¿Cuántos han sentido el Espíritu Santo? ¿Cuántos de ustedes cuando se levantan siente que al lado suyo hay alguien? Ese alguien que te acompaña cuando vas al trabajo, cuando estás tal vez solo en tu casa, cuando vas en la vía pública y te has librado de cuántos accidentes. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo lo único que desea es que al abrir tus ojos le digas: bienvenido a mi vida, gracias por estar conmigo? Jesucristo, en su manifestación como Espíritu Santo, está contigo en cada momento. Cuando estás durmiendo, cuando te levantas, en los momentos de aflicción, cuando sientes que estás solo, siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Siempre te ha estado hablando. Era necesario que la imagen de nuestro Señor se fuera de este mundo para que pudiéramos tener una relación íntima con su Espíritu. No necesitas buscar, no necesitas ir a pararte a un templo por allá lejos, ir a hacer una manda, no necesitas arrodillarte ante una estatua, no necesitas nada de esas cosas. Lo único que necesitas es saber que el Espíritu de Dios siempre está contigo. En definitiva, el Espíritu Santo es quien nos capacita para ir entendiendo y viendo todo aquello que no es tan evidente para nosotros, para nuestra mente humana limitada. Y somos nosotros quienes debemos fomentar una relación íntima con Él. Jesús está siempre buscando tu atención, siempre está hablando a tu corazón, pero a veces nosotros no cultivamos esa comunicación. ¿Cómo esperamos tener una relación cercana con Él si no le hablamos? Nuestro día a día debe ser una constante búsqueda de su presencia, ya que es la que nos lleva a toda verdad y justicia. Yo creo que siempre Dios te está hablando. Yo creo que siempre Dios nos habla. ¿Necesitas que Dios te hable en esta tarde? ¿Necesitas escuchar su voz? Ponte de pie en esta tarde.